Bueno, primero iríamos con las tareas. A ver, ¿hay alguien que ha tenido problemas, dificultad para hacerla, que tiene alguna duda, algo con lo que está batallando, lo han podido hacer? O sea, el mayor beneficio no va a estar en escuchar la verdad, sino en obedecerla. Entonces, por eso insistimos tanto, porque sabemos que ahí es donde va a estar la mayor bendición, el progreso en la vida de cada uno, cuando uno escucha la verdad, pero después la abraza, la hace suya. Y un engaño muy frecuente en la iglesia es, eso ya lo sé, pero ya lo sé es que lo has escuchado, pero no se hace parte. La verdad tiene que encarnarse en nuestra vida. Dios quiere hacer esa obra, el Espíritu Santo quiere hacer esa obra de encarnar la verdad en nosotros. No es que por nuestras propias fuerzas nosotros queremos hacer las cosas, pero sí nosotros poner en las manos del Señor y decir, Señor, ayúdame, ¿cómo hago esto? Y ese proceso se da en la medida que separamos tiempo después de la clase, en algún otro momento de la semana, porque son 15 días, o conversar juntos, orar juntos, hablar las cosas, ver los pasos que hay que dar, y eso es lo que va a hacer la diferencia realmente en el curso. De lo contrario, me siento responsable de decirlo, era hasta mejor no haber pasado el curso, porque mientras más verdad, en primer lugar somos más responsables delante de Dios, pero en segundo lugar, como matrimonio, si estamos escuchando más verdad, y dentro de las cosas hay algunas que donde hay fricciones y cosas, pues entonces nos vamos a sentir como con esa tensión de demandar más del otro si el otro no está haciendo las cosas. Entonces por eso es importante, porque de lo contrario, algo que puede ser bueno se convierte hasta en algo que genera hasta más tensión. Entonces por eso es este espacio para ver las tareas, cómo les ha ido. Puede ser eso, una pregunta que tengan sobre alguna de las clases que hemos dado, alguna duda, alguna cosa con la que están batallando, algo que no han podido. O también vale un testimonio, mira, esto nosotros lo estuvimos haciendo, o ya lo estábamos haciendo desde antes del curso, y qué bueno, que ya Dios les había guiado en eso. El otro día estábamos hablando con una pareja, y hay algo que tenía que ver con esta clase anterior de las finanzas que ellos ya venían haciendo, y nos alegramos con eso, ¿no? Qué bueno. Ya, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, esta última clase, que una de las aplicaciones prácticas era hacer un presupuesto. ¿Cuántos ya lo están haciendo? ¿Cuántos necesitan ayuda para hacerlo? Aunque sea muy básico, o sea, no tienen que tener súper complejo, pero mientras más conocimiento tengas sobre el uso que le estás dando a la finanza, más te va a rendir el dinero, menos problemas va a haber en la relación de matrimonio. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Algo que quieren hablar sobre el tema de la clase de la finanza? ¿Algo con lo que discreparon también? Porque tienen el derecho de no estar de acuerdo con algo. A mí lo que me gustó de la clase anterior, básicamente, es saber los puntos donde uno está, como los puntos de la deuda, ver que habló, que hasta qué punto uno tiene que estar, o mantener ese balance sin irse, inclinarse tanto para un lado y fracasar, por no decirlo de alguna manera, cuando estamos hablando de un país como este, que fácilmente, con todo lo que está alrededor, se endeuda uno de una manera o de otra, en cosas que son innecesarias en la vida de uno. Muchos caemos en esa área, y creo que es una parte bien importante de uno darse cuenta dónde está parado financieramente y qué cosas, de los errores, aprender para no volverse a meter a ese error nuevamente. Porque al final son cosas que uno, es dinero que uno que pudiera utilizado en otras cosas más importantes, lo utilizó en cosas que realmente no venían ni al. La diferencia que usted explicaba de lo que es necesario, o sea, hablábamos de las Obligaciones, necesidades y deseos. Clasificar en eso. Y a veces uno lo piensa o lo habla cuando uno tal vez está como en ese momento de tomar una decisión, pero escucharlo, como estar en un grupo así, escucharlo es como que nos hace más como meditarlo y tomarlo más en serio. Entonces
cometimos, por decir, un error que haya sido, o si no lo hemos cometido, que bueno, pero entonces como que ya está más claro y más presente en la mente de uno. Sí. ¿Es necesidad, obligación o simplemente el deseo? Y los deseos son legítimos. O sea, no hay nada malo. Incluso el mismo, por ejemplo, el Salmo que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos. Claro, es porque si estás deleitándote en el Señor, Dios va a estar purificando los deseos de tu corazón. Y esa es la manera de interpretar lo correcto. No es que vas a, ay, voy a ir a la iglesia todos los días para que Dios entonces me dé un Cadillac. No, eso no es, eso es un engaño. ¿Alguien más quiere hablar algo de eso o de las otras dos clases de pacto de una sola carne? Algo que haya sido bueno para ustedes, algo que, no sé, que quieran compartir. Una cosa que me gustaría, también de la finanza me gustaría compartir. O sea, o sea, yo quiero compartir lo mío, ¿vale? Mi experiencia últimamente, ahorita, estos 10 años que he estado, digamos de 13 años, de que regresé, de que vine a traer mis papeles y estoy con mi esposa, ¿verdad? Cada pareja, cada matrimonio tiene ¿cómo se llama? Sus metas, ¿verdad? Y de comprar una casa, de agarrar un carro nuevo, un carro usado. Pero mientras lo que me ha funcionado a mí, no lo que me ha funcionado a mí, pero he estado en el Señor, que yo no me desato de lo que el Señor se merece. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, que si, digamos, ahorita, digamos, tengo mi casa, pero necesito cosas que hacer en la casa. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, si saco un préstamo, saco el préstamo, ¿verdad? Pero yo no me voy a desentender de ¿cómo le dijera yo? De lo que le doy al Señor. ¿Me está entendiendo? Uh-huh. O sea, yo me puedo sacar ahorita un carrito usado, nuevo. Entonces, si me lo llevo a sacar, yo voy a tratar. Usted puso me fijé que puso ahí que A, B, C y D, algo así puso. O 1, 2, 3, algo así. Uh-huh. El orden, ¿verdad? Un orden que puso usted. Entonces, digamos, si yo llego a hacer eso, ¿verdad? O sacarme un carro o sacarme un préstamo para mi casa. Yo en lo otro que estoy, que realmente viene siendo no es necesario, cosas necesarias, ahí es donde yo tengo que apretar, me tengo que dejar ajustar. ¿Me entiendes? Entonces, gastar menos ahí, pero nunca desatenderme de lo del Señor. Eso es lo que yo pienso. Sí. Una cosa que no dijimos, gracias Marlon, por algo que no dije el día que estábamos hablando de eso, que quizás también quede como, bueno, pues esta persona y yo, porque cada uno de nosotros está viviendo una temporada específica y vive también un ritmo diferente, tiene responsabilidades diferentes. Por ejemplo, a lo mejor para algunos de nosotros comprar una laptop es un lujo, es un deseo, pero para otros es hasta su herramienta de trabajo. Entonces, una misma cosa puede tener significado diferente para uno. O en este momento de mi vida, que no tengo a lo mejor unos zapatos que ponerme, comprarme una laptop es un lujo, por lo menos si me la quiero comprar nueva, y entonces, o sea, cada uno de nosotros en diferentes momentos puede que las cosas que son un deseo, pues puedan ser una necesidad o hasta una
cosa que es una obligación. Eso se puede mover, no es que tiene, no. La idea de esas 3 categorías era que pudiéramos evaluar cada uno de nosotros en nuestra propia situación específica de ese momento en que estamos, pero puede variar con el tiempo. Para algunos de nosotros a lo mejor, si tienes una familia de 5 hijos, no, la idea es que no pretendas vivir en una casa que nada más que tienes un solo cuarto. Bueno, no te queda más remedio, pero en cuanto puedas, pues amplíate un poco para que vivas dignamente. Pero hay otros que es al revés, ¿entiendes? Como parejas como que ya estamos, que los hijos son grandes, salieron y ahora tenemos una casa grande, pues entonces la idea era, bueno, a lo mejor hasta puedo achicarme. Y, las situaciones van cambiando y es legítimo que podamos cada uno de nosotros estar viviendo situaciones diferentes. Te ascendieron en el trabajo o al revés, perdiste el trabajo. Entonces las cosas pueden variar. Eso es algo siempre a tener en cuenta porque para la mayoría de nosotros, por no decir para todos, es casi inevitable el compararnos. Entonces, cada uno está viviendo una situación diferente. Entonces, más bien es, Señor, ¿cómo puedo serte fiel a ti en mi realidad en este momento? Que la de ahora. Puede ser que antes o después esas cosas hasta cambien. Eso es como para tenerlo también en cuenta. No sé, otra cosa más que quieran compartir acerca de eso o de las otras 2 clases que les haya ayudado, que les parece algo en lo que quisieran alguna otra como aclaración, explicación. Yo no estoy acá, hermano. Sí toco un poco de, no sé, estoy mal la pregunta que ya tiene. Toco un poco como evaluar lo que tal vez no, creo que me estoy adelantando, me estoy saliendo un poco del tema. Cómo con lo que uno gana, cómo saberlo dividir en Bueno, el video está ahí, lo puedes ver después y revisar más o menos cuál es la idea de lo que dimos, pero la idea de un presupuesto es precisamente para poder identificar primero tus entradas, las cosas que con lo que tú cuentas y también estar haciendo lo que la recomendación era por un mes o 3 meses si puedes, una recopilación de los gastos que estás teniendo, un registro de esos gastos para entonces después organizarlo por categoría y controlar eso, decir, bueno, hay cosas que son obligaciones, como pagar la renta, que eso sí o sí lo tienes que pagar porque si no lo que te van a sacar para la calle, si la casa no es tuya, y cosas así que se convierten en obligaciones, después tener otra categorías donde están cosas que son necesarias, como comprar la comida, cosas, la ropa, cosas así, que uno le asigna una cantidad en base a lo que en esos meses uno estuvo gastando, que es la media, porque cada uno de nosotros tiene un salario diferente y un ritmo de vida diferente, pero identificar nuestros gastos y sobre todo la última categoría, que es la más fácil de decir, no, porque son los deseos, las cosas que no son imprescindibles para la vida, pero ya los tengo identificados, entonces si tengo que quitar, ¿de dónde quito? De acá, de esta última categoría. Pero lo primero que tengo que hacer es identificar lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que vive sin conciencia de en qué está ganando. Tiene una idea de lo que gana, pero ni idea de en qué está gastando lo que recibe. Entonces, si somos administradores, si somos mayordomos, es lo que Dios dice de nosotros, un mayordomo tiene que hacer una buena administración de lo que se ha sido confiado. Y una cosa que habíamos dicho en la enseñanza, que no lo decimos nosotros, dice la palabra de Dios, es que somos administradores de el 100% de lo que recibimos, hablando de finanzas, pero hablando de todas las cosas de la vida. O sea, no somos dueños de nada, ni de siquiera de nuestra vida. Entonces, tenemos esa responsabilidad de administrarlo, pero una de las primeras cosas que surge obvia es, bueno, ¿cómo voy a administrar algo que no sé? Entonces, tengo que hacer un control de lo que estoy haciendo. Y ahí ya puedo empezar a tomar decisiones, es decir, voy a gastar en esto más, o voy a gastar menos, o en esto no, en este tiempo no vamos a gastar, o vamos a estar empezando a ahorrar para esto, porque esto es algo que se nos viene encima, pues unas vacaciones, o la universidad de los hijos, o cualquier otra cosa, o una operación, una cirugía, cosas así, que a veces uno puede hasta adelantarse, hay otras que son de imprevisto, que al revés, cómo salgo de las deudas y cosas así. No sé si eso... Ahí en las slides, él dio como un ejemplo, lo vi, de cómo los judíos administran su dinero. Entonces decía como 10% para la iglesia, 20% para esto y así. Sí.
Eso es como un ejemplo de cómo lo hacían ellos. No es que tenemos que imitarlos a ellos, pero es una idea de para nosotros tener como un parámetro. Decir, bueno, yo, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo queremos? Porque al final también es una decisión que tenemos que tomar colegiada. Esposa y esposo, los dos tienen que ponerse de acuerdo. Lo ideal es que desde que eran novios se hubieran puesto de acuerdo. Pero si no, pues estamos a tiempo. Porque si dice Amós, ¿cómo podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Eso lo dice Amós. Entonces, bueno, Amós no, Dios por medio de Amós. Entonces es importante caminar. Y eso, de hecho, va a ser una clase más adelante que es cómo vivir de común acuerdo, cómo podemos estar viviendo así. ¿Alguna otra cosa? No, sí, estaba compartiendo que esta semana no hemos hecho el presupuesto realmente porque no hemos podido, muchas otras cosas que hacer, pero lo que sí estaba fijándome esta semana era que, pues, bueno, en la app de tu cuenta bancaria puedes poner categorías. Entonces esta semana estaba haciendo esas categorías como poniendo el label, ¿no? Como de comer afuera, de educación, las cosas que gastamos para la niña, el supermercado. Entonces eso era lo que estaba haciendo esta semana como para darme una idea, porque uno de nuestros mayores gastos es comer afuera. Entonces, pero también me di cuenta que comer afuera sería obligación, necesidad o deseo. Es deseo. Entonces es algo que si uno lo identifica como es, no, es algo que hacemos todos. Es algo que hacemos todos. Pero una pareja necesita, un matrimonio necesita, y con no solo matrimonio, como matrimonio y como familia, necesitamos eventualmente comer juntos fuera y disfrutar ese tiempo especial. ¿Es solo un deseo? Puede ser también una necesidad. Ahora, de acuerdo con lo que estoy ganando y mi situación financiera, ¿cada qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo que yo puedo hacerlo según mis ingresos? Para algunos de nosotros, a lo mejor, el acuerdo que matrimonialmente tenemos es una vez a la semana salimos juntos y es un tiempo de calidad, porque tu familia vale más, tu matrimonio vale más que lo que te estás gastando en la comida. Lo que no tiene sentido es que salgas todos los días a comer fuera y estés gastando una millonada en eso cuando eso lo puedes administrar de una mejor manera. No está mal comer fuera, es nosotros tener control sobre lo que estamos haciendo y poderlo analizar y decir, en este momento de mi vida, esto es lo más importante, esto es lo que tenemos que hacer, es la mejor forma de administrarlo a la luz del Señor, en el temor del Señor, buscando la sabiduría de Dios y vamos a encontrar una respuesta en el Señor para nuestra situación particular. Si estoy con deudas y las deudas están llevándome a un punto donde puedo sufrir las consecuencias, ¿será prudente comer fuera todos los días? No, porque voy a meter a mi familia eventualmente en un problema grave. Entonces es mejor parar de comer fuera y empezar a pagar parte de esa deuda. Ese es el momento que estoy viviendo yo. A lo mejor hay otro que está diciendo no. En este momento hasta he tenido algunas situaciones en mi matrimonio o con uno de mis hijos que lo mejor que puedo hacer es cada 3 días ir a comer fuera, aunque me cueste lo que me cueste, pero separar ese tiempo porque tenemos muchas cosas de qué hablar y necesitamos compartir. Como los que están, que por ejemplo, que tienen un hijo que ya va a salir a la universidad o que va a casarse, se va a ir. Aprovecha el tiempo, lo poco que te queda, los pocos tiempos de calidad, úsalos. Aunque se gaste el dinero que se gaste. No, con eso no estoy diciendo que te vuelvas loco, ¿no? Pero con la sabiduría de Dios entiende el tiempo que estás viviendo. Eso es importante. Pero es diferente a cada uno de nosotros. Quería hablar de repente. Hay momentos en la vida de uno, porque ya cuando voy a el tiempo, los años, hay momentos en la vida de uno que uno mira hacia atrás y uno se arrepiente de muchas cosas, porque lo que pasa es esto, llega un momento que uno va a necesitar, y si uno viene y no tiene el cuidado de por lo menos tener algo, hay veces que los problemas vienen de repente, y los económicos le van a venir a cualquier pareja, le van a venir, los económicos van a venir más de algún día, ya sea cuando ya estén sus hijos, cuando tengan sus hijos, tengan una enfermedad, venga cualquier cosa, o cualquier problema va a venir.
pero lo bueno es que por lo menos tenga algo uno, pero si cuando no tiene nada uno Es peor. Se la mira peor, pero uno no lo piensa en el momento cuando uno lo tiene. Cuando ya esté en la situación, dice, wow, ya, si antes hubiera empezado yo a tomar en cuenta ciertas cosas, como dice usted, no es que voy a derrochar, no, pero si pudiera comer una vez a la semana en vez de 3, y bueno, ahorro estas 2, es algo que eventualmente le va a ayudar en algún dado momento que venga una crisis. Porque si no va a pasar lo que nos toca muchas veces a muchos, toca de salir a prestar. Y présteme porque no tengo, présteme porque me pasó. Y la Biblia lo vimos en la clase, que la Biblia nos enseña que el ahorrar es un principio. Incluso, no sé si lo mencioné, una de las herencias de la Reforma se llama la ética protestante del trabajo. La ética protestante del trabajo son 3 principios juntos. Trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y da tanto como puedas. Esas 3 cosas combinadas fue lo que hicieron que surgieran por primera vez en la historia los países desarrollados. En la parte del norte de Europa y bueno, este país. Sin esa ética del trabajo, que se llama ética protestante del trabajo, no hubieran países desarrollados. ¿Entiendes? Ahora, si nada más que te quedas con trabajar, que es lo que está pasando, por ejemplo, en este país, trabajar y trabajar y trabajar, pero no ahorras, sino que lo que gastas más, hasta de lo que ganas, porque estás confiando en lo que vas a ganar, cuando dice el Señor que tú no sabes mañana, entonces te metes en problemas. Y la generosidad, que bueno, en el mundo anglosajón todavía queda algo de generosidad, nosotros los hispanos tenemos eso un poquito menos desarrollado. Otra cosa con la finanza, y sería como una cosa práctica, ahorita que Iglesia hablaba de las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar y hay muchas estrategias que nos pueden también ser útiles. Por ejemplo, si tú, casi todos aquí, reciben sus ingresos en un cheque, en una cuenta de cheque, ¿no? Le hacen la transferencia, no sé, semanal, quincenal, mensual, no sé. Si entra todo a ese lugar y lo dejas todo ahí, nada más que psicológicamente tú sientes esa primera semana que tienes mucho dinero, ¿para qué? Para gastar. Pero si automáticamente tú haces varias cuentas, que la mayoría de los bancos te permiten hacer más de una cuenta, usted le entra ahí y automáticamente usted saca para acá y para acá. Ya cuando miras la cuenta que tú sabes que psicológicamente ahí es donde te llega y es lo que tienes disponible, tú dices, no tengo tanto o tengo tanto. ¿Entiendes? Entonces ya automáticamente tú tienes una información más verdadera que te llega a todo, porque es una mentira que te estás creyendo que te entraron, no sé, $3,000 o $2,000 y tienes $2,000 para gastar. Eso no es verdad. Tienes obligaciones, ya lo vimos, y tienes necesidades. Y si no tienes un presupuesto y no lo tienes, todavía peor, porque entonces empiezas a gastar y después de pronto, ¿dónde se le metió? Y eso pasa en todas las personas, casi todas las personas, en cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso el Señor nos insiste, el Señor siempre quiere nuestro bien. Si hacemos las cosas bien, vamos a disfrutar un poquito mejor. Entonces, otra cosa es lo de tener un fondo de emergencia. En lo ideal es que primero si tienes deuda salgas de las deudas, pero después empieces a ahorrar. El principio de ahorrar es un principio bíblico, lo vimos. Uno de los mejores ejemplos de ahorrar es la historia de José, que Dios lo usó como el instrumento para salvar a su familia, pero salvar a otra nación, a salvar a Egipto. Y la enseñanza de esa experiencia de vida de José es que hay vacas gordas y hay vacas flacas. O sea, hay temporadas en la vida de personas, en la vida de familias y en la vida hasta de naciones. Yo vengo de una nación que lleva casi 70 años viviendo las vacas flacas. Y es una nación entera. Y eso pasa, eso es parte de la realidad. ¿Entiendes? Hay naciones que están bien y de pronto entran en algún tipo de situación de crisis. Por un problema climático, por una guerra, por cualquier cosa. Esas cosas pasan. Esa es parte de la realidad del mundo caído. Entonces, la enseñanza es, cuando llegan las vacas gordas, tienes el privilegio, no es para gastarlo todo.
una parte de eso necesitas ahorrar porque seguramente también van a llegar las vacas flacas. Y Dios te hace responsable de administrar. Toca hacerlo. ¿Cuánto? Bueno, como Dios te guíe. No, yo iba a decir que si quieren salir fuera, les voy a dar una sugerencia. Si quieren salir fuera a comer, saquen las mesas, las sillas, todo eso afuera del patio y hagan una buena comida, salgan a comer fuera. Sí, no, cada uno en su situación. No, es una idea. Le va a salir más barato. Cambia el ambiente. No sé. Bueno, ¿alguna otra cosa que se quiera compartir de las tareas, de las clases anteriores que les parece interesante conversar y que estamos dando tiempo a los que faltan por llegar, aunque ya estamos para empezar? ¿Algo más o ya iniciamos? Bueno, entonces vamos para la clase. Hoy serían las funciones. Lo que veíamos de las finanzas, ahí hablamos algo de funciones y hoy vamos a extender el tema como tal. Primero, el patrón de Dios en la creación, que ya son cosas que ya hemos visto desde el que hablamos en la primera clase. O sea, estamos como recapitulando algunas cosas para entonces entrar y profundizar. Cuando vemos en Génesis, Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen, y Adán inicialmente, él estaba completo. Después Dios crea a Eva de Adán, las toma de Adán. Fíjense que no la creó de la tierra igual que Adán, sino que la quiso sacar de Adán. O sea, es algo que es parte y eso es para esa conexión, esa sensación de que el uno hace parte del otro, volver después a hacerse uno. Era una intencionalidad de Dios de haber hecho de esa manera. Incluso hay un comentarista que dice, y lo sacó del costado. Hablábamos de eso, que costilla significa costilla, sí, pero también significa costado, que muy probablemente es toda una parte de Adán con la que Dios hizo a Eva. Pero un comentarista dice que como de costado, no lo sacó de la cabeza para que no se enseñoreara del hombre, pero tampoco lo sacó de los pies para que entonces el hombre se enseñoreara, sino del costado como para ese ser iguales, aunque igualmente también diferente, porque es algo que dejó de tener Adán y ahora con esa parte la tiene Eva. Y esa es la otra cosa que estábamos hablando, que es lo de la complementariedad, de complementarnos, porque somos diferentes. Entonces eso es, y de eso vamos a hablar mucho también en la clase de hoy. Después, otra cosa que es una realidad es la caída. O sea, las cosas no se quedaron como Dios las puso inicialmente, sino que el ser humano cayó de su condición original y eso tuvo consecuencias en todo, incluyendo el matrimonio, incluyendo la familia. Entonces ahora, tú no tienes un modelo por el cual regirte. Tus padres, aunque lo hayan hecho medianamente bien, no son el mejor modelo, porque somos una raza caída. Todos los seres humanos somos pecadores y hacemos muchas cosas mal. Yo no sé cuál ha sido el referente que tuviste de tus padres, pero estoy seguro que hay cosas que tú con gusto has querido imitar de ellos, pero hay otras que tú probablemente hasta aborrezcas de la relación que viste en ellos, porque somos todos pecadores. Entonces no hay un referente de que uno diga, puedo guiarme por aquí, pero la buena noticia que tiene Dios y que tiene la palabra de Dios es que Dios nos da un nuevo modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo? Ya lo vimos también en la otra clase, que es la relación entre Cristo y la iglesia. El mismo Efrén ha estado hablando de eso con los hombres y todo eso. Es un pasaje muy conocido de Efesios 5. O sea, Dios ha tenido misericordia y nos ha dado un nuevo referente para eso. Y hoy lo vamos a estar viendo con un poquito más de profundidad. Y esa es la idea, poder mirar a esa relación y qué podemos aprender de la relación de Cristo con la iglesia y por supuesto recíproca de la iglesia con Cristo. Pero la idea es, y eso es algo que lo vamos a poner como una, en Cuba decimos, poner el parche antes que salga el hueco. No se vale estar haciendo eso a tu cónyuge, ni de la esposa ni del esposo. Cuando estemos hablando, la lección apunta a que cada quien
pueda dejar que Dios le hable a sí mismo, de cuál es su rol, de cuáles son sus funciones, de cuál es su responsabilidad, de qué cosas son en las que tiene que arrepentirse, de qué cosas en las que tiene que cambiar él. No te enfoques en tu cónyuge, enfócate en ti y deja que Dios trate en tu cónyuge. Porque si no, lo que vamos a estar todo el tiempo, qué bien le viene esto, qué bien le viene esto a mi esposa, la retrataron o lo retrataron. Y eso no te va a ayudar, eso va a empeorar las cosas. Más bien, enfócate tú en lo que Dios tiene para ti y Dios se va a encargar también de tu cónyuge. En el caso de ella que ella me está codeando a mí, ¿qué puedo hacer? Una aclaración necesaria, aunque vamos a estar usando como referente la relación de Cristo con la iglesia, todos estaríamos de acuerdo que es incomparable. O sea, no estamos pretendiendo levantar nuestra relación matrimonial a ese nivel de Cristo y de la iglesia. Solo es una referencia limitada. Entonces eso es como para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que va a ser necesaria es que va a haber algunas funciones que son como similares entre el esposo y la esposa. Vamos a ver que son como cosas que son como compartidas. Eso también es válido. Y lo que hablábamos de concentrarse cada quien en sí mismo y dejar que confiar en Dios, que Dios también va a estar obrando en el cónyuge. Otra cosa es lo de la responsabilidad. Creo que hablamos eso hace unos días atrás, que la palabra responsabilidad es una palabra compuesta de la respon es de responder y habilidad de habilidad. O sea, es la capacidad, y creo que eso funciona tanto para el español como para el inglés. Son dos palabras que se han unido y lo que significa responsabilidad es la capacidad que tú tienes, dada por Dios. Dios te ha dado habilidades específicas para tú responder a eso que Dios te ha encomendado hacer. O sea, por eso, en otras palabras, Dios nos hace responsables por eso, porque tú puedes hacer esa parte. Por supuesto, nosotros, aunque somos pecadores y tenemos esa responsabilidad, también la mejor noticia de todas es que el Espíritu de Dios está en todo hijo de Dios para ayudarle, para guiarle, para no solo guiarle a toda verdad, sino también guiarle a obedecer la verdad. O sea, no es en tu fuerza, pero el Señor está de tu lado. El Señor está más interesado que nosotros en cambiarnos. Entonces eso es una buena noticia. Y el Señor está más interesado que tú en cambiar a tu cónyuge. Eso es otra buena noticia. Entonces lo único que necesitamos es un corazón enseñable, un corazón dócil que diga, sí, Señor, yo quiero que tú me cambies. Si vemos, cuando estemos compartiendo eso, hay algo que nos damos cuenta que lo hemos hecho totalmente diferente, la idea no es entrar en un estado de condenación, de culpa, sino decir, Señor, perdóname, reconozco que me equivoqué, ayúdame, quiero cambiar. ¿Sí? Ese es como con el espíritu que vamos a estar enseñando estas cosas. Y confiar en el Señor que Él lo va a hacer. Ya vimos lo de una sola carne, que fue la segunda clase que dimos, que todo esto se basa en esa relación de pacto. Ya vimos también en la primera clase lo que es el pacto, esa unión fuerte que no se rompe, ese compromiso que está conectado con nuestra integridad. En el caso de Jesús, cuando se habla de dejar a padre y madre para unirse, lo podemos entender que Jesús dejó al Padre, pero a la vez siempre mantuvo una relación con Él. O sea, cuando se habla de los padres, la idea no es, y eso ya creo que también lo hablamos, no es que no, como que ya no existen para mí, ya no tengo nada que ver con ellos, sino que simplemente ahora hay una prioridad en la relación que tengo de matrimonio. Otra cosa, en cuanto a Jesús hacia la iglesia, es que Jesús hizo un pacto con la iglesia, lo que se llama el nuevo pacto, que lo hemos estado viendo en hebreo. Y en el marco de ese nuevo pacto, Jesús amó a la iglesia, Jesús la cuidó, Jesús la alimentó y hasta dio su vida por ella. En ese espíritu es el que se espera que nos movamos aquellos que somos los esposos. Jesús también se despojó de toda su dignidad, de todo lo que significaba ser Dios, ser Rey glorioso, para venir y servir y hasta sufrir, morir, y todo eso por su iglesia. Entonces eso habla del nivel de compromiso de Jesús para su iglesia.
La iglesia, Elisa me va a ayudar a estar leyendo un poco lo de la iglesia y después de la mujer para no quedarme sin voz y que a lo mejor a las esposas les es más fácil escuchar la voz de otra mujer diciendo las cosas y no a la del hombre. Dice. Pero no se preocupen, hombre, que yo le voy a estar diciendo la parte de nosotros. Bueno, de la iglesia hacia Jesús. Dejar todo para seguir a Jesús. Y esto me recuerda mucho. Yo le estaba diciendo a mi esposo. Bueno, yo me imagino que aquí todas tuvimos que hacer algo parecido cuando nos casamos, ¿no? Pero en verdad yo tuve que hacer un dejar muy grande. Yo salí de mi casa prácticamente siendo una niña. Yo tenía 17 años y en verdad tuve que dejarlo todo, absolutamente, por seguirlo a él. Hasta el día de hoy. Él me dice, ay, mira que me ha caído toda la vida, junto, en todas mis locuras, me dice él. Pero en verdad cuando nosotros nos prometimos que íbamos a estar en las buenas y en las malas y todas esas cosas que uno se dice, es la realidad. O sea, si no estamos diciendo mentiras. Nos estamos comiendo mentiras, como decimos. Sí, pero si estamos realmente enamorados, comprometidos y queremos honrar ese pacto que hicimos, lo vamos a hacer. Y yo tuve que dejar de verdad todo, mi familia, mi casa, que me cuidaran a mí para yo empezar a cuidar a un anciano de 95 años, hacérselo todo en pésimas condiciones. No era yo, era mi abuelito. Y además cuidar a este hombrecito. Entonces, en verdad, eso es algo que nosotras las mujeres casi siempre les toca un poquito más fuerte que a los hombres. Lo que hemos hecho con nuestro esposo es imitar eso de la iglesia, ¿sí? De seguir a Jesús, bueno, de seguir a nuestro esposo en todas las cosas, nos toquen difíciles o no. Entonces, el esposo y la esposa. El esposo y la esposa, la relación matrimonial tiene que tener prioridad sobre toda otra relación terrenal. No sacrifiques una relación principal con una relación secundaria. Y eso vale especialmente cuando uno es recién casado. Muchas veces esto que está diciendo mi esposa con los padres, la casa materna o paterna. Pero ya cuando uno pasa cierto tiempo, llegan los hijos. Y entonces el gran peligro que tienen los matrimonios es colocar a los hijos como la relación principal. Los hijos no son tu relación principal. En Cuba hay una frase que se usa como para criticar, sobre todo a la mujer. Y es más mujer que madre. No sé si en sus países se usa. Hablando de algunas mujeres que como que descuidan a sus hijos para ir detrás de un nuevo hombre porque el esposo, el padre de sus hijos se fue. Y es como criticando esa decisión. Y tiene sentido en cuanto a que si tu esposo se fue, ahora no salgas a buscar un sustituto y en ese proceso pues abandones la responsabilidad de tus hijos. Pero, obviando eso, la verdad es que hay muchas parejas que cuando llegan los hijos, el enfoque es tan grande hacia los hijos que descuidan su relación. Creo que ya lo hablamos en una de las clases anteriores, que la única relación que es para toda la vida es el matrimonio. Los hijos se van a ir, lo decíamos ahorita. Los hijos cuando se casan, se van a ir. Incluso a veces antes de casarse, cuando ya van a la universidad y empezando su vida adulta, aunque ni siquiera se hayan casado. Y no es que está mal, esa es la ley de la vida. Y de hecho, tu éxito como padre es prepararlos para dejar a papá y a mamá y unirse con su cónyuge. Ese es tu éxito. Si los dejas ahí dependientes, mi suegro, estando casado, teniendo 3 hijos, todas las tardes iba a comer a la casa de su mamá porque su mamá se lo exigía. Y él le hizo más caso a su mamá hasta el día casi de su muerte. Y eso lo que hizo fue una de las agravantes de los problemas en su relación matrimonial. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es dejar a padre y madre, unirse después. Pero cuando llegan los hijos tienen que escuchar ese mensaje, tienen que verlo en nosotros. Los hijos no nos pueden dividir. Ellos tienen que saber que ellos no nos pueden dividir. Que nosotros somos una relación fuerte. Y eso les va a dar a ellos seguridad. Si ellos aprenden a manipularnos y a separarnos, los primeros que se van a sentir inseguros van a ser ellos. Entonces, eso es una
necesidad en la relación matrimonial. Bueno, ahora hablando de las funciones de Jesús hacia la iglesia y de la iglesia hacia Jesús. Dice, de Jesús. Cada una de ellas, como ven, tienen textos bíblicos. Todos esos textos bíblicos van a quedar de tarea para la casa, porque si no, no terminamos ni mañana. Y ahí va a estar en el chat la lección para que usted lo pueda buscar. Dice, dentro de las cosas que Jesús hace para la iglesia, le reafirma su amor y fidelidad. También le provee todo lo que el reino ofrece. La perdona, la sana, le sirve, la guía y intercede por ella. Todavía más. También la consuela, la exhorta, la alienta, le da fortaleza. Jesús también es un ejemplo del corazón de Dios para la iglesia. La enseña, respeta la autoridad que ha delegado en ella y se opone al pecado. Esposos, esa es alguna de las cosas que Jesús hace para la iglesia. Y de la iglesia hacia Jesús, lo ama, lo honra, lo estima y respeta. Lo cuida, cuida lo que él ha provisto, sana en su nombre, perdona así como ha sido perdonada, exhorta por su ejemplo. Consuela como ha sido consolada, administra con la dirección del Espíritu, sirve, respeta la autoridad dada por Dios, intercede, ministra y alimenta. Entonces ahora vamos a entrar a desarrollar algunas de esas funciones de Jesús hacia la iglesia y la iglesia hacia Jesús, que ya tienen una aplicación concreta del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Esposo es cobertura reafirmadora. Y ahí están los textos que ustedes los pueden leer después. ¿Qué implica eso? Que debes ser sensible a todas las necesidades de tu esposa, que le debes dar consuelo, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, no como tú crees, que también debes ministrarle la palabra, el máximo responsable de que la palabra de Dios sea comunicada en su casa, a su esposa, a sus hijos, es el esposo. Eso también implica el responder con empatía y no con lástima, y también el no abdicar la protección sobre ella y que la haga sentir abandonada. ¿Qué cosa es abdicar? Es una palabra muy poco usual que se relaciona muchas veces con la realeza, con, por ejemplo, un rey. Un rey cuando renuncia a su trono, cuando renuncia a su responsabilidad, o un presidente, un ministro, eso se llama abdicar. Entonces, esposo, no renuncies, no rehuyas del lugar y la responsabilidad que tienes para con tu esposa y con tu familia. La esposa es ayuda idónea, proviene de la palabra rodear, complementadora. No es una función secundaria, sino una función vital. Rodea a tu esposo. Apoyo, exhortación, consuelo. Pon a disposición de tu marido todas las cualidades que Dios puso en ti, con el fin de ayudarlo a convertirse en el hombre que ha sido llamado a ser. Sí, ya eso de ayuda idónea lo vimos en las otras clases. Entonces, si tiene duda de eso, puede ir a la otra clase y ve que el significado es mucho más que una criada y una sirvienta. No se trata de eso, se trata de alguien que es Eser Negev, que es alguien que está ahí, que te rodea, que es una fortaleza para el hombre. Esposo, el esposo es el líder. ¿Qué implica eso? Que eres el máximo responsable, no el cacique. La responsabilidad final del liderazgo descansa sobre ti. Ejerce en amor la autoridad que se te ha otorgado. Eso va a traer estabilidad a la familia y también debe ser ejemplo de firmeza a pesar de las circunstancias. Otra parte del liderazgo es resistir al enemigo, pero no a tu familia. Tu enemigo no es tu casa. El enemigo está afuera. Recibe sabiduría y consejo santo de tu esposa. O sea, dentro de tu capacidad de liderazgo está el escuchar el consejo de tu esposa. Si alguien te puede dar un buen consejo, es tu esposa. Si no, después te va a decir, mira que te lo dije, o no me quisiste ni escuchar. Yo recuerdo en una ocasión, el otro día en una de las predicaciones decía que he estado 3 veces en un calabozo. 2 veces fue por Cristo
y la otra por desobediente de mi esposa. Fue por ayudar a otra persona, pero mi respuesta cuando mi esposa me estaba dando el consejo fue, no te metas en eso, que eso es cosa de hombre. Era para ayudar a mi cuñado, pero ella estaba viendo una cosa que yo no estaba viendo. Y terminé en un calabozo una noche. Entonces, escucha el consejo de tu esposa, eso es parte de ser líder, escuchar consejos y especialmente de tu esposa. Ay, esposa. Tenemos que ser apoyo de nuestro esposo. Tenemos que ser apoyo. Y de hecho, Dios nos ha llamado a ser apoyo. Los esposos necesitan ser respetados y honrados, aun cuando no estén actuando como deberían de estarlo haciendo. Honra la autoridad de Dios y él cambiará a tu esposo. Dios le ha dado a los varones el deseo de conquistar. Cuando la esposa presta su apoyo, él está más dispuesto a tomar iniciativa. La crítica le impide avanzar con pasos firmes. Respeta la autoridad, responsabilidad que Dios ha puesto en él. Trabajen juntos en la toma de decisiones. No tome partido con los hijos en su contra. ¿Ya? Esposo, proveedor. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos que el hombre es proveedor, bueno, en primer lugar, en la sociedad moderna, ahora las esposas también trabajan. En primer lugar, hasta hay la necesidad de trabajar porque con un solo salario normalmente no puede sobrevivir una familia, sobre todo si es una familia grande. Pero aún si la esposa tuviera o no que trabajar, de todas maneras, cuando decimos que el hombre es proveedor, hay que tener el primer entendimiento de que el proveedor con mayúscula es Dios. Dios está proveyendo a esa familia por medio principalmente del esposo. Esa es la manera de entenderlo de proveedor. Porque si no, el hombre esposo, te sientes como que eres tú el que tienes el control del dinero, ¿no? Es Dios el que te ha dado la salud, el que te ha dado todas las habilidades para eso. Y bueno, y a veces algunas esposas hasta ganan más que el esposo. Eso hasta puede pasar. ¿Entiendes? En algunos momentos de la vida. Entonces, cuando hablamos de proveedor, estamos hablando de aquel que ha tomado el rol ese principal de la responsabilidad de proveer para las necesidades de la casa, de trabajar, para que eso sea una realidad. Sé el primer medio, y es lo que estamos explicando, sé el primer medio por el cual Dios provee para tu familia. O sea, es una contradicción, un matrimonio, una familia donde el esposo es improductivo. Eso es una contradicción del orden de Dios. Provee no solo, y ahora está la otra parte que a veces confundimos esposos, que es, no, yo pongo todo el dinero sobre la mesa, sí, pero el dinero no es todo lo que necesitas proveer. Puedes poner todo el dinero ahí, pero hay otras cosas donde a lo mejor eres un padre ausente, un esposo ausente. Provee no solo para las necesidades físicas, sino también para todo lo que implica vivir en el reino, para todas las necesidades integralmente hablando. Sé el principal instrumento de Dios para la enseñanza y la demostración del evangelio a tu familia. Eso es parte de proveer, de poner delante ahí la palabra de Dios y el ejemplo también. Imparte el propósito divino en sus vidas. Dios tiene un plan, un propósito para cada persona. Los padres somos los primeros que tenemos que discernir y entender y promover. Esta familia, nosotros existimos para esto. Dios nos ha llamado a esto y Dios nos ha creado para esto. Y cada uno de nuestros hijos, incluso, Dios tiene un plan para ellos. Los padres somos los que tenemos que, el rol principal de invitarles a caminar en la voluntad de Dios. La esposa es administradora. La administración hábil y dirigida por Dios aumentará y multiplicará lo que Dios provee a la familia. Permite que Dios te dirija a ahorrar e invertir sabiamente a fin de producir más. Dedica tiempo a buscar conocer el plan de Dios para tu familia por medio de orar y buscar en la palabra. La verdadera prosperidad en tu familia viene de buscar el rostro del Señor, conocerle y obedecerle. Esposo, eres ejemplo del corazón de Dios. Ahí están los textos. El corazón de Dios siempre está dispuesto a reconciliación y a restauración. Tenemos que ser ejemplo en eso.
Esto incluye perdonar, incluye servir, incluye sanar. Ser rápido y constante en perdonar. Esto no depende de el arrepentimiento de los otros, y también Jesús perdonó antes de que se le perdonara. O sea, tenemos, si los esposos, perdón, antes de Jesús. Si tenemos a Jesús como modelo y Jesús estuvo dispuesto a perdonarnos aún siendo enemigos, fuimos reconciliados, entonces tenemos la vara alta, esposos. Sirve a tu esposa y tu familia con un espíritu humilde y con un corazón alegre. Esfuérzate por ser un instrumento de la sanidad de Dios para tu familia. La esposa, reflejo del amor de Dios. El atender a tu esposo y a la familia debe ser un gozo y debe reflejar el corazón de un siervo. Perdona rápidamente, no guardando un registro de los agravios que te han hecho. Toma fuerzas de la palabra, te da la capacidad de sobrellevar las circunstancias y te ayuda a ministrar sanidad e integridad. Las palabras tienen poder de vida o de muerte. Utilízalas para nutrir y jamás las utilices para destruir. Sí, esto de las palabras tienen poder, que lo dice un proverbio, en algunas iglesias se usa mal. Es el potencial que tienen las palabras que hablamos por la intención y el mensaje que comunican. ¿Bien? Si nuestras palabras son de crítica, de rechazo, eso es lo que va a estar produciendo. Son palabras de muerte. Por eso la Biblia habla de mal decir y de ben decir, de hablar bien o de hablar mal. No es que es una cosa mágica, sino es en ese sentido de que somos responsables de el carácter moral que hay detrás de nuestras palabras. Hay un dicho en Cuba que dice que hay palabras que matan. Hay miradas que matan. También hay palabras que matan. O sea, hay veces que uno piensa que matar es solamente, literalmente, no, matar con puñal, con Jesús, arma. por ejemplo, Jesús dijo, si alguien le dice necio a alguien, es culpable de homicidio. Son palabras que matan. Pero sí, pero hay palabras que está haciendo ese daño. Que destruyen la vida de una persona. Esposo, amante y protector. El corazón de Dios siempre está dispuesto a la restauración. Eso se saltó eso. ¿Tú? No, ya se lo habíamos puesto. Está doble. El que sigue, sí. El que sigue es la esposa. Bueno, la esposa, amante y compañera. Tu primer ministerio es hacia tu esposo. No le desatiendas. Si hay otro ministerio, asegúrate de que sea la voluntad de Dios. Mantente bien arreglada y de apariencia agradable como un honor a Él. Somete tu carne y emociones al control del Espíritu Santo. Hónrale y respétale. Elógiale. Sé la amante comprensiva que Él necesita. Bueno, esposo, ejemplo de la soberanía de Dios. Asume una posición firme e intransigente contra el pecado. Odia el pecado, pero ama y perdona al ofensor. Y aquí necesito hacer como un alto, porque alrededor de nosotros vamos a escuchar dos tipos de mensajes. Unos que dicen Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y una total tolerancia a las personas que están haciendo hasta abuso de la gracia de Dios. Pero también vamos a escuchar otro tipo de enseñanza que se basan en un salmo que dice que Dios está enojado con el impío. Dice que Dios porque hay, de los lados acá dicen Dios ama Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y los del lado acá dicen no, Dios no ama al pecador. La verdad es que las dos cosas están llevándose al extremo, porque la palabra de Dios enseña que Dios ama al pecador. ¿Dónde lo enseña? Hay un montón de textos donde podemos ver eso. Pero uno de los más conocidos es que Dios hace salir el sol sobre todos. Dios hace llover para todos. Otro dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Otro dice, de que nosotros le amamos a Dios porque Dios nos amó primero. O sea,
Este argumento está ignorando que la bondad de Dios está presente aún cuando la santidad de Dios y la justicia de Dios se está manifestando. Una cosa no excluye la otra. Dios ama a todas las personas, Dios tiene misericordia de todas las personas, pero Dios siempre va a aborrecer el pecado. ¿Dónde podemos encontrar eso claramente? Vaya hacia Éxodo. Cuando Moisés estaba esperando que Dios se le revelara, que él dijo, yo no voy a seguir más adelante si tú no te me reveles y si tú no vas conmigo. Dios le dijo, yo te voy a esconder en la peña y voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar quién yo soy. Y Dios mismo da testimonio de él. Léanse el pasaje, creo que está en Éxodo 18. Y Dios mismo hablando cuando pasa delante de Moisés le dice, Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, y muchos atributos que conectan con la bondad de Dios. Y después dice, y que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. ¿Qué de las dos cosas es verdad y qué es mentira? Las dos cosas son verdad. El hecho de que Dios tenga misericordia a millares con todos no quita que Él va a pedir cuenta y que Él no tolera el pecado porque es santo. Dios es tan santo como bondadoso. Entonces, esposos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a Cristo, que siendo enemigos fuimos reconciliados. Tenemos que aborrecer el pecado. Si alguien en el hogar tiene que pararse firme contra el pecado en su propio corazón y en su hogar, es el esposo. Pero que eso no opaque la bondad de Dios. Las dos cosas tienen que ser manifestadas por medio de nosotros. Inclusive aún en el contexto de cuando hay pecado. Cómo tratamos el pecado también con la misericordia y la bondad de Dios. El único que nos puede ayudar a hacer eso es el Señor. Odia al pecado, pero ama y perdona al ofensor. Mantén a la familia o a tu familia en las sendas del Señor. Señala aquellas áreas que necesitan corrección. Otra cosa que tenemos que hacer, esposo, para ser ejemplo de la soberanía de Dios es combina la exhortación con amor y aliento. Siempre edifica con tus palabras, aun cuando estés exhortando a favor de alcanzar la excelencia. Y otra cosa que te va a ayudar para todas las demás anteriores es respeta la autoridad dada por Dios para que tu propia autoridad sea respetada. Respeta la autoridad de tus jefes en el trabajo, respeta la autoridad en la iglesia, respeta la autoridad del policía, respeta la autoridad de Dios y Dios va a fortalecer tu autoridad. Es la esposa, reflejo de la creatividad de Dios. Cada mujer tiene talentos y dones únicos. No te compares con otras, sino permite que Dios desarrolle aquello que realmente tú eres. Tú reflejas un aspecto específico de la personalidad de Dios y la administración que fluya de ti lo reflejará a otros. Tus dones y talentos deben complementar a los de tu esposo y de la misma manera los suyos complementarán los tuyos. La pareja debe conducirse en armonía aun cuando estén ministrando o trabajando por separado. Sí, no me acuerdo bien. Sí. Sí, un ejemplo que queríamos poner acá de la creatividad en la esposa y de los dones y las habilidades únicas que de alguna manera complementan al esposo es el de la esposa del pastor. La esposa del pastor no es la pastora, pero el pastor está limitado si la esposa no complementa con sus dones y con sus características las cualidades del pastor. Nosotros conocemos muchos pastores, algunos de ellos muy buenos amigos nuestros, y cada uno de ellos tiene situaciones diferentes y como entendimientos diferentes de cómo llevar el ministerio. Lo mismo hemos conocido matrimonios donde la esposa prácticamente es la que ejerce el ministerio y la que está haciendo todas las cosas y el esposo está casi que eclipsado, como también hemos conocido otros ejemplos donde el esposo está solo en el ministerio. Ninguno de esos dos modelos es el modelo
de Dios. El modelo de Dios es que la esposa es ayuda idónea. Ayuda idónea. ¿Quién mejor para ser alguien que acompaña a las mujeres de la iglesia que la esposa del pastor? Yo estoy convencido que ninguna de ustedes va a abrir su corazón en la profundidad que están dispuestos a hacerlo. Por supuesto, a lo mejor hay situaciones y cosas donde es necesario que sea yo porque hay algún problema más. Pero en el día a día, en las cosas cotidianas, lo ideal es que de una mujer a otra puedan hablar. ¿Quién mejor para ayudar con esto mismo que están haciendo entre ustedes las mujeres del trabajo con los niños que la esposa del pastor? Yo puedo ayudar y de ahí me brindé para ayudar, pero realmente, porque ustedes son madres, ustedes pueden ayudar más. Entonces, uno de los ejemplos que queríamos poner era también ese, porque ustedes esposas son una parte importante de sus esposos, del llamado, del ministerio, de la vocación de su esposo, aún si trabajan en cosas diferentes que no aparentemente no tienen nada que ver con otros. Esposa, interésate en lo que hace tu esposo y en ver cómo lo puedes ayudar. Igual esposo, interésate en lo que hace tu esposa y cómo se pueden ayudar, aún hasta en las cosas en donde no están haciendo los dos algo juntos, porque en todo podemos complementarnos. No debemos vivir en una actitud de desentendernos el uno del otro. Somos uno y debemos estar siempre ahí el uno para el otro, especialmente en lo que cada quien ha sido dotado. Eso es una fortaleza. Esposo, intercesor y guerrero. Tú eres el principal intercesor a favor de tu esposa y tu familia. Una cosa que hemos visto en muchos matrimonios es que los esposos descuidan con mucha frecuencia su relación con Dios y su responsabilidad para cuidar espiritualmente de su familia. Y son muchas veces las esposas, las mujeres las que están orando por los esposos, las que están orando por sus hijos. Y los esposos están nada más en el asunto del trabajo. Como si toda la vida, todo lo que tiene que hacer es nada más traer dinero a la casa. Eso es un error, esposo. Tú eres el principal intercesor a favor de tu familia. Eso de ser autoridad implica que tú te paras delante entre el diablo, el mundo y cualquier amenaza y tu familia detrás. Tú eres el primero que tiene que estar parado en la brecha. Eres responsable de la guerra espiritual a favor de tu esposa y de tu familia. Sé guiado por el Espíritu en el discernimiento de la actividad del enemigo, de las corrientes de este mundo, las cosas que están alrededor moviéndose, queriendo influenciar, y aún de las inclinaciones carnales que hay en tu familia. Toma la autoridad, o sea, toma la responsabilidad sobre todo eso. No podemos desentendernos de eso. No solo es traer dinero, tenemos que ser conscientes que esa es nuestra responsabilidad. La esposa, intercesora y discernidora. Tu intercesión a favor de tu esposo y tu familia te va a dar seguridad del cuidado de Dios a sus vidas. Tú eres la principal intercesora a favor de tu esposo. No tengas temor de la obra del enemigo. Permanece alerta a sus ataques. Pide al Espíritu Santo que desarrolle en ti el discernimiento y que te cubra de sabiduría. Bueno, hasta ahí los roles son bastantes, ¿verdad? Las funciones. Para poder recordarlo todo va a ser necesaria la tarea. Entonces, sugerencia para ir haciendo las tareas. Léanse su evangelio favorito, pónganse de acuerdo cuál es el de los 4 evangelios que es el especial y reléanlo en sus devocionales y enfóquense en ver cómo Cristo se relaciona con la iglesia. Por supuesto, en los evangelios lo que van a encontrar son a los discípulos, no a la iglesia ya establecida, pero ellos representan a la iglesia. Y traten de ver cómo era la relación entre los discípulos y Jesús con los discípulos, porque es un modelo para nosotros. Y de paso también ahí está implícito todos esos textos que se le estaban diciendo. Ambos, esposo y esposa, tengan presente que esto es una lección, como ya les decíamos, de la responsabilidad. Cada quien tiene que decir, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿En qué tengo que buscar a Dios? ¿Qué tengo que reflexionar yo? Y deja que tu esposo o tu esposa también haga el mismo ejercicio. No es la idea no es que vayamos a hacer la tarea para pelearnos, reclamando el uno contra el otro
en lo que queremos que el otro cambie. Si haces eso, lo que vas a producir es el efecto contrario. ¿Mm? De ahí en adelante lo que hay son diferentes preguntas que es para la tarea. ¿Qué hora tenemos por ahí? 8:30. Entonces lo vamos a dejar ahí. Si alguno tiene dudas en la tarea, pues me preguntan y lo vamos a leer. La tarea está larga, les recomendamos no hoy ya quizás, pero que en cuanto antes empiecen a hacerla. Va a ser muy bueno si hacen los ejercicios que están ahí, de cómo examinar la relación entre ustedes, los roles, las funciones, cómo lo han estado haciendo, diferentes cosas, escucharse el uno al otro con respeto y dando algunos pasos en algunos ajustes que quizás se dan cuenta cuando empiezan a hacer esto que necesitan dar. Y una cosa importante también yo creo es que no nos acusemos por lo que no hemos hecho, porque a veces no hemos hecho algunas cosas por ignorancia o porque nadie nunca, no tuvimos un modelo de esposos y hay muchas cosas que estamos aprendiendo todos los días. Entonces no, hay veces que tenemos muchas quejas de años, de cosas que hemos tenido que hacer porque el otro no lo hace y cosas así, pero por favor, en verdad les pedimos que no tengan este tiempo como para reclamarse y acusarse, sino para ayudarse, para decir, bueno, ¿qué podemos hacer a partir de ahora en lo que hemos hecho? Igual estamos acá disponibles para tener cualquier tipo de consejería ya personalizada con algunos. Estuvimos haciendo esta tarea y nos dimos cuenta de esto, qué podemos hacer, o en esto queremos hacer esto, ¿qué les parece? Estamos disponibles, pero eso depende de ustedes, de querer hacer la tarea y de querer aplicar la verdad a sus vidas. Entonces nosotros podemos ayudarles en cómo les acompañamos para que eso pueda dar fruto. Ahí está la tarea, la voy a subir ahorita mismo ahora cuando terminemos para el chat. Y bueno, después se pondrá el video para los que faltaron y si alguno quiere volver a ir sobre el video para escucharlo nuevamente algo. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Un silencio que parece una funeraria. Para lo que ya lo estamos viviendo, esas preguntas, ¿no? Creo que... Entonces las vamos a escribir y hablando en serio, las vamos a escribir y vamos a traer unas contestadas. Yo no es tanto no es un examen, no es tanto que nos hagan las respuestas para nosotros, sino que lo hagan para ustedes y vean cómo lo pueden aplicar entre ustedes y nosotros los que estamos disponibles para ayudarles en cómo aplicar eso, cómo vivir eso. Sí, sería bonito también escucharles. Y por supuesto, si quieren compartir unos con otros, eso nos va a ayudar. Unos a otros nos bendecimos cuando escuchamos la experiencia del otro, lo que está haciendo, lo que entendieron, lo que están aplicando. ¿Algo más que quieran compartir? Yo solo quería compartir, Keren y yo estamos recibiendo una clase sobre el pacto y yo creo que es bien importante, que se los recomiendo que si no saben mucho del pacto, porque el pastor fue la primera clase, pero es algo tan, bueno, para mí, era algo tan abstracto porque en nuestra cultura en Nicaragua, no realmente, creo que antes nuestros abuelitos y tatarabuelos, si daban su palabra, valía mucho, pero ahora en la actualidad dar nuestra palabra no vale absolutamente nada. Entonces, con esta clase creo que es bien importante como retroceder y ir a lo que significa el pacto bíblicamente, porque eso cambia completamente tu perspectiva de lo que es tu matrimonio y en sí de las funciones que cada uno tiene. Como le decía usted, la relación que nosotros hicimos con nuestro esposo, cuando no entendemos lo que significa un pacto, le quita
da mucho peso, porque para ahora nosotros es fácil decir, nos vamos a divorciar, es algo culturalmente aceptable, pero Dios no lo ve así. Entonces, sí, es como más como una opinión, una sugerencia, porque siento que entonces eso ya te da otro tipo de compromiso, te abre los ojos al gran compromiso que hiciste, que lo hablamos con las chicas, realmente no lo sabíamos cuando nos casamos con estos muchachos. Lo estamos aprendiendo. Sí. Hicimos un compromiso, pero no sabíamos La envergadura. Sí. Sí. Por eso empezamos por ahí, porque ese era, pues decíamos que era el fundamento, la base. Y la segunda clase igual, la de una sola carne, igual. Si no se entienden bien esas dos clases, pues de ahí para allá las demás cosas son como muy confusas en cuanto a que lo vas a tomar desde la otra base de la sociedad, sobre un contrato, y entonces acordamos que tú te encargas de esto y yo me encargo de esto otro, pero eso no es el matrimonio. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿O quién quiere orar? Entonces, para terminar, sí. Algunos están serios. Yo puedo orar.